supongamos que tenemos una tienda de ropa con la siguiente situación, ¿no? Una tienda de ropa que vende camisas y pantalones. Y luego nos dice, un día vendiste camisas y pantalones y obtuviste $220 en ingresos, ¿no? Sabes que el precio de una camisa es de $30 y que el precio de un pantalón es de 40. También sabes que vendiste tres camisas más que pantalones en ese día y quieres determinar cuántas camisas y pantalones vendiste individualmente, ¿no? Y para resolver ese problema, vamos a hacerlo utilizando sistemas de ecuaciones y matrices con la librería NumPy. Entonces, aquí tenemos un problema planteado y justamente lo vamos a resolver con sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces nos dice que nosotros conocemos como lo que vendimos en un día, pero pues por alguna razón no sabemos cuántos elementos vendimos, solo nos dan ciertos detalles y es lo que queremos saber, ¿no? Lo Ujú. importante de los sistemas de ecuaciones creo que es plantear el sistema, no equivocarnos en eso, porque si sabemos plantear el sistema, la solución, como lo vimos acá, pues es demasiado sencilla, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver cómo podemos plantear ese sistema de ecuaciones. Entonces, lo primero es que nos dicen que tenemos pantalones y camisas. Entonces, esos son los datos que queremos conocer, cuántos pantalones y cuántas camisas vendimos ese día. Entonces, esas vendrían a ser nuestras dos variables, ¿no? Entonces, podemos ponerlo algo así como comentario. Nuestra variable X podría ser camisas y nuestra variable Y, los pantalones. Entonces, esa es la primera parte, identificar las variables. Ya las identificamos en este sistema. Luego, lo siguiente es empezar a formar las ecuaciones con la información que nos da. El primer dato que nos da es que ese día vendimos $220. Y lo que sabemos es que el precio por cada camisa es de 30 y el precio por cada pantalón es de 40, ¿no? Entonces, dijimos que, por ejemplo, si sumamos las camisas y los pantalones, tenemos $220, ¿no? Pero Ujú. dijimos que las camisas individualmente valen 30, entonces es como multiplicar el número de camisas que vendimos por el precio, que en este caso es 30, más el número de pantalones por su precio, que es 40, ¿no? Y Ujú. entonces esa suma nos tiene que dar justamente la venta, ¿no? Que es de $220, ¿no? Entonces, esa es la primera ecuación que tenemos. Luego nos dice que sabemos que por alguna razón vendimos tres camisas más que pantalones en ese día, ¿no? Entonces, ese es el segundo dato. ¿Y qué significa? ¿Cómo podemos expresar eso mediante una ecuación? Pues simplemente haciendo la resta, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos que vendimos tres camisas más que pantalones, si hacemos la resta del número de camisas que vendimos menos el número de pantalones, eso tiene que ser igual a 3, ¿no? Porque justamente vendimos tres más que pantalones. Entonces, expresándolo eso en una ecuación, lo que tenemos es lo siguiente. Decimos que el número de camisas era X menos el número de pantalones que era Y, ¿no? Y justamente como las camisas son más que los pantalones, el resultado va a ser 3, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir esa parte. Y aquí como que la idea también es como plantear las ecuaciones de la manera más simple posible, porque esta misma ecuación también la podemos reemplazar por decir algo así como y menos x, pero esto tiene que ser igual a menos 3 justamente, ¿no? Porque es como decir, el Ujú. número de pantalones menos el número de camisas, pues obviamente va a dar un número negativo porque las camisas son más, ¿no? Entonces, dejar así el sistema como está, pues es equivalente a ponerlo con esta ecuación. Pero la idea es siempre hacer como, hay un poquito de flexibilidad en este tipo de cosas, pero la idea es siempre hacerlo de la forma más fácil posible. En Sí. este caso, pues evitamos el menos 3 en este lado, ¿no? Sí. Y de esta forma, pues ya planteamos un sistema de ecuaciones, ¿no? Y entonces, de aquí nosotros ya podemos utilizar esto que vimos acá arriba, ¿no? Y entonces decimos que las X representan la cantidad de camisas vendidas y Y representan los pantalones vendidos, justo como habíamos dicho, y que nosotros tenemos que hacer un sistema de ecuaciones con una forma matricial AX por B, ¿no? Esta forma es la que nosotros tenemos que conseguir, una matriz A y una matriz B, ¿no? Y vamos a ver cómo hacemos eso, ¿no? Entonces decíamos que la matriz A, primero, representa como los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vemos que tenemos dos, este, dos ecuaciones, entonces nuestra matriz va a tener justamente dos listas, ¿no? Y cada lista va a describir los coeficientes de cada ecuación, en este caso 30 y 40. Entonces, esos son los datos que le tendríamos que meter, ¿no? Esto solo es gráfico, ahorita lo vamos a hacer con NumPy, pero es para identificar todos los datos, ¿no? Y luego, acá abajo tenemos uno para X y menos uno para Y. Entonces, es justamente uno, menos uno. Entonces, esa es la matriz A, ¿no? Y ahora, aquí hay un X, que este X simplemente representa como el vector con estas variables. Es decir, aquí podemos ponerlo simplemente como de alguna manera gráfica para que se entienda esta notación que está aquí arriba, que es X igual al arreglo que tiene a X y Y. Justamente lo pongo así para que se entienda que es como un tipo vector, una matriz. Y justamente que aquí se pueden hacer como una multiplicación de matrices con estas dos que tenemos acá. Y vemos que justamente coincide, ¿no? Porque esta es una matriz de 2 por 2 y esta es una matriz de 2 por 1, ¿no? Y cuando las multiplicamos, lo que nos da justamente es las ecuaciones que tenemos acá.
30 por X más 40 por Y, que es justamente esta primera Ujú. ecuación que tenemos acá. Y luego 1 por X, que es X, menos 1 por Y, que es menos Y. Y justamente es esto que está acá, ¿no? Por eso Sí. es que se ocupa como esta notación matricial de esta forma, ¿no? Y ahora, para B, justamente lo que tenemos que hacer es poner los resultados. En este caso, 220 y 3, ¿no? Entonces ponemos 220, coma, 3, ¿no? Y de esta forma, pues ya se describe el sistema de ecuaciones como lo que tenemos de este lado. Esto equivale a esto que tenemos acá, solo que escrito de forma matricial. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a proceder a la solución, ¿no? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre importar nuestra librería, NumPy, ¿no? NumPy, y ponerle un sobrenombre para que sea más fácil, NP. Y luego, ahora sí vamos a definir nuestras matrices con la librería NumPy, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos decir A igual a np.array, y aquí vamos a meter los datos, ¿no? 30, 40, y después una segunda matriz, una segunda lista, perdón, que sea 1 y menos 1. Y listo, ¿no? Ese es nuestro primer arreglo A. Y ahora vamos a meter el arreglo B, np.array. Y aquí vamos a meterlo un poco distinto, solamente como para que igual sean como a la hora de que accedamos a los elementos, sean de la misma forma. Vamos a ver cómo. Entonces ponemos aquí 220 y adentro una lista de un elemento que sea 3, ¿no? Entonces esto que acá tenemos acá es equivalente a esto y equivalente a esto de acá, ¿no? Perfecto, entonces ahora sí, para resolver el sistema de ecuaciones, decíamos que teníamos que utilizar la función .solve, como lo tenemos de este lado acá hasta acá, ¿no? Entonces ponemos x igual a np.linAl punto solve, y tenemos que meterle las dos matrices A y B. Y en automático aquí ya tenemos la solución. Esto que está acá decíamos que era un vector, ¿no? Un vector como el que tenemos de este lado. Pero ahora vamos a imprimir los valores, ¿no? Pero para ello vamos a asignarlos a variables. Decir que x, que es decíamos que eran nuestras camisas, el número de camisas vendidas, va a ser igual al vector x con la entrada 0, coma 0. Y vamos a ver por qué le ponemos esto. Primero vamos a imprimirlo, print x, y justamente vemos que x, el vector que tiene nuestras soluciones, es un arreglo que tiene a la vez dos listas con un elemento, ¿no? Entonces, si nosotros nada más le ponemos el acceso a un elemento, vemos que al imprimirlo nos da una lista de un elemento, ¿no? Entonces, para quitar los corchetes y que la impresión se vea mejor, entonces por eso accedemos con el otro 0. Entonces, hacemos lo mismo con y, solo que el elemento y está en la segunda posición, es decir, con el número 1, y como es una lista de un elemento, pues accedemos con 0. Entonces, de esta forma accedemos a los elementos de nuestro vector x, que son las soluciones, ¿no? Y entonces, ahora sí podemos imprimir los resultados. Pues ponemos print y una cadena de texto que diga el número de camisas vendidas fue, y aquí ponemos x, ¿no? Solo ponemos aquí la f al inicio y listo, ¿no? Y imprimimos el otro resultado, justamente con una notación similar que diga el número de pantalones vendidos fue, y ponemos Y, ¿no? Entonces, hacemos eso y nos dice que el número de camisas que vendimos ese día fue de 4.85 y el de pantalones fue 1.85, ¿no? Aquí, obviamente, pues como que esto de acá no tiene mucho sentido, no podemos vender como Ujú. punto 85 de un producto, pero como la idea justamente es ver el resultado, ¿no? Que aquí ya Sí. nos imprime en automático el resultado, el número de camisas y el número de pantalones.